Muy buenas a todos y bienvenidos a la decimonovena etapa de esta segunda temporada de Primera Categoría, su programa de ciclismo en Neo FM. Soy David Fernández y de nuevo tengo conmigo a nuestra compañera Laura Benito. Laura, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. A Daniel Peña. Daniel, muy buenas. Buenas tardes, David. Y por supuesto a Pepe Trajorras. Pepe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En el programa de hoy tenemos bastante contenido. Tenemos el Tour de los Alpes Marítimos y el UAE Tour que está en marcha. Tenemos alguna mala noticia de cancelaciones de carrera también por ahí. Pero lo más importante de todo, tenemos la entrevista con don Carlos de Andrés, comentarista de Radio y Televisión Española, que ha pasado por los micrófonos de primera categoría para charlar un poco de ciclismo, de periodismo y de todo. Y la verdad es una entrevista muy, muy interesante que les recomiendo encarecidamente que escuchen hasta el final, porque incluso nos ha dejado por ahí algunas respuestas a mitos populares que a buen seguro van a ser del interés de todos. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @primeracat, y de comentar el programa con la etiqueta Primera Categoría. También van a poder escuchar tanto este como todos nuestros programas en nuestros canales oficiales de iVoox, Spotify y YouTube buscando Primera Categoría. Sin más, comenzamos. Y comenzamos por Francia, porque Laura, este fin de semana hemos tenido el Tour de los Alpes Marítimos. En Francia hemos tenido el Tour de los Alpes Marítimos y del Var, como has dicho antes, con victoria final de Gianluca Brambilla tras ganar la tercera de las etapas, demostrando una gran fortaleza por delante de cocos como Geoghegan Hart. El italiano siguió la estela de Bauke Mollema y de Michel Wood, que ganaron la primera y la segunda etapa y consiguieron el liderato hasta que en la última, el del Trek, se impuso. El mejor español en la general fue Gorka Izaguirre a algo más de 2 minutos, aunque Jesús Herrada, amigo del programa y sobre todo de David, estuvo muy peleón, terminando octavo las dos primeras etapas. Orgulloso de mi amigo Jesús Herrada, ¿eh? Muy orgulloso. Bueno, Pepe, Daniel, ¿qué os ha parecido, sobre todo el papel del Trek? Porque aunque Grupama llegaba fuerte a la carrera con una plantilla muy, muy interesante, han sabido darle la vuelta y al final llevarse la carrera. Sí, vimos, como decíamos la semana pasada, una carrera que presentaba un perfil de recorridos con muchas alternativas donde quizá podíamos ver segundos espadas que aprovechaban su oportunidad y así fue, ¿no? Si bien es cierto que Bauke Mollema es un ciclista de primera categoría que se impuso ese primer día anticipando un poco el sprint con un ataque en los últimos metros y, perdón, su compañero fue Bram Villa, ¿no? Su compañero en el que en el tercer día, un ciclista así que podríamos calificar de esa segunda línea, supo aprovecharse esa buena posición de su compañero para realizar un ataque y finalmente ser el que se llevaba tanto la victoria final de la tercera etapa como la victoria en la general, un Trek que ha corrido bien y bueno, se va con un buen resultado de esta carrera francesa. Y un gran resultado en el que hay que mencionar también el gran desempeño de nuestro gran amigo Juan P. López, que en la primera etapa hizo un gran trabajo y además de ello, en el primer final de etapa acabó pocos segundos detrás de su compañero Bauke Mollema, por lo que estamos viendo a unos andaluces que empiezan muy bien la temporada, igual que hablábamos el otro día de Carlos Rodríguez con esa gran ascensión al Mont Ventoux. Da gusto ver a los jóvenes andaluces ahí tan peleones. Además, Laura, esta semana pasada también hemos tenido carreras en Turquía. En Turquía se ha disputado el Gran Premio de Manavgat con victoria del malasio Sale en chicos y de la bielorrusa Sarakova en chica, así como el Gran Premio de Alania con victoria de la rusa Ivanchenko y del colombiano Carlos Quintero. Y por supuesto, tenemos el UAE Tour que está disputándose y que ya nos está dejando bastante movimiento, no solo en la carrera, sino incluso también en quién sigue y quién abandona. Pues sí, ha empezado fuerte. Matthew Van Der Poel dio un espectáculo en la llegada al sprint en la primera etapa,
con lo que consiguió etapa y liderato en la prueba. Si bien su equipo, el Alpecin, se retiró ayer por un positivo en su personal, algo que está muy de moda, y por ende perdió su posición. En la segunda etapa ha sido quien, sino Filippo Ganna, quien ha ganado con 14 segundos de ventaja y casi doblando a Vincenzo Nibali. Pogačar, por su parte, que acabó cuarto, es el nuevo líder con 5 segundos sobre Almeida. Bueno, cabe destacar que este UAE Tour parece, con este abandono del Alpecin por un positivo en coronavirus, nos ha venido flashes de la temporada pasada cuando la carrera ni siquiera se pudo terminar, pero eso no le quita ni una pizca de mérito al grandísimo Sprint PP que nos dejó Mathieu Van Der Poel, porque fue una potencia espectacular del campeón del mundo de ciclocross. Es una lástima no haber podido ver rodando a Van Der Poel con ese jersey rojo de líder, porque se lo ganó completamente en la primera etapa. Una primera etapa que a priori, viendo el perfil llano, ¿no? podría haber parecido bastante más tranquila, siendo además también la primera de la carrera, pero que sin embargo cuando se ponen en juego los abanicos siempre dan mucha emoción, como fue en este caso, que cuando se rompió, ¿no?, la carrera en 3 grupos, quedándose cortados algunos de los velocistas, de los mayores candidatos al triunfo, como el propio Ackermann, por ejemplo, o Sam Bennett, y que también dejó a importantes candidatos a la clasificación general o a corredores que normalmente están en la pugna, ¿no? Ya habría que ver cómo llegaban este año, como es el caso de Nibali, Valverde o Froome. Sin embargo, está claro que Van Der Poel, que acaba de venir de cerrar la temporada de ciclocross con esa victoria en el Campeonato del Mundo de Ostende, está en un nivel excelente y nadie se le resistió en ese sprint tan fantástico que hizo. Sí, una primera etapa que, como comentaba Pepe, fue, pese a que el recorrido era llano, fue bastante interesante, ¿no? Cuando el de Keuning puso ritmo a unos 100 kilómetros de meta para ese sprint intermedio y finalmente provocó esos abanicos que ya hicieron que el grupo se cortase y fuese así esta meta. Además vimos unos últimos kilómetros donde ya con un grupo bastante reducido de unas 15, 20 unidades, vimos varios ataques, ¿no? Como el propio Joao Almeida o su compañero Matías Cattaneo, pero finalmente fueron alcanzados por ese grupo donde un Fernando Gaviria, que en principio debería haberse esperado a disputar el sprint, quiso anticiparse y cerrar el hueco directamente con Matías Cattaneo, y eso lo eliminó un poco, ¿no?, de ese sprint final, y quizá ayudó ese error de Gaviria queriendo anticiparse, ayudó a que Van Der Poel tuviera quizá algo menos de competencia en ese sprint final, aunque sin ninguna duda habría estado ahí y quizá, incluso sin ese error de Gaviria, habría ganado igualmente. Aún así, desde luego, a mí me ha llamado mucho la atención, ya entrando en la segunda etapa que tuvimos ayer, por supuesto, bueno, no va a llamar la atención que Felipe Ogana gane una contrarreloj, porque está claro ya que es el gran dominador de la especialidad en la actualidad. Pero es verdad que comentaba la semana pasada en el programa, como hablando sobre el posible líder, ¿no? De quién podía salir líder de la contrarreloj. Y yo llegué a comentar que, bueno, si Filippo Gana conseguía un resultado más o menos bueno en la primera etapa, podía incluso estar en la pelea. Sin embargo, tenía claro que no iba a disputar la general, que su objetivo era llevarse la victoria en la contrarreloj. Entró bastante tranquilo, con el grupo principal a más de 8 minutos en la primera etapa, y nos ha dejado Daniel un espectáculo sensacional en la contrarreloj. Y como ha comentado Laura antes, casi doblando a Vincenzo Nibali, que no es poca cosa. Sí, un Filippo Ganna que la verdad es que da gusto verle rodar por encima de los 50 kilómetros por hora, ¿no?, como marcó esa media. Y como dicen, ¿no?, con esa referencia de Nibali, que yo antes de la etapa estuve viendo algunas contrarrelojes, como por ejemplo el año pasado en Tirreno, para ver cuánto perdió Nibali con Ganna en esa crono de 10 kilómetros de Tirreno, para ver si lo iba a doblar. Y finalmente Nibali consiguió no ser doblado, mantener ese orgullo, ¿no? Que siempre es un poco un palo que el ciclista que te precede, o sea, que va detrás de ti, perdón, te doble. Y bueno, por lo menos consiguió Nibali no sufrir esa pequeña humillación. Pero sí, sin duda, Filippo Ganna a día de hoy es el mejor contrarrelojista y lo vuelve a demostrar una vez más. Además, había un dato que pusieron durante la retransmisión, y es que el 30%, el 33% de las victorias de Ineos
desde 2019 han llegado por parte de Filippo Ganna. Eso quiere decir que una de cada 3 victorias del equipo Ineos, siendo un equipo como es tan laureado, llegan por parte del italiano, algo que demuestra que el nivel al que está es muy, muy alto. Y Pepe, yo sé que te hubiera dolido un poquito especialmente ver la foto de Nibali doblado, ¿eh? Sí, de hecho he visto algún meme que se ha hecho con Nibali y a varios metros de él ya gana. El ratón y el gato, una foto de el actor Henry Cavill con Jason Momoa por detrás asustándolo, en fin, que es bastante acertado. Pero sí es que es cierto que se dice pronto esto de gana, pero es que lleva 8 victorias contra reloj seguidas, aparte de otras tantas, ¿no? Como la que consiguió en línea hace 2 semanas. Y es que no pierde una contrarreloj desde el 28 de enero del año pasado, en que, bueno, quedó segundo detrás de Renko Evenepoel en la contrarreloj de la Vuelta a San Juan. Yo creo que no veíamos un dominador tan absoluto y tan claro en esta especialidad, quizá desde Cancellara. No sé cuánto tiempo durará este estado de forma o esta hegemonía sobre el resto de especialistas o de corredores que tienen buen desempeño en contrarreloj, pero desde luego es muy a tener en cuenta para el resto de la temporada y para todas las futuras citas. Pues un Filippo Ganna que se ha llevado esta contrarreloj y ahora Tadej Pogačar es el que defiende el liderato a expensas de las etapas de montaña que vienen, que desde luego van a ser las que decidan esta general del Tour de los Emiratos Árabes Unidos. Nos volvemos a España para hablar, Laura, del ciclismo femenino y de las cancelaciones. Pues la vuelta al País Vasco de este año no incluirá su vertiente femenina, si bien la clásica de San Sebastián sí se podrá disputar. Se habían planteado varias opciones, pero finalmente OCETA, la organizadora de las pruebas, ha optado por esta vía y ha pospuesto la primera edición de la Ixulia femenina a 2022. Desde luego, Daniel, no es una buena noticia que se tengan que aplazar carreras, y más aún, además, cuando estamos hablando de una expansión en el ciclismo femenino como el que venimos viendo estos años. Sí, por suerte son cada vez más las carreras que ya contaban con edición masculina y que se van animando a tener también una carrera para mujeres, y es una pena, ¿no?, que la Itzulia tenga que posponer esa primera edición un año más, pero bueno, mirando el lado positivo, al menos podremos disfrutar de la clásica de San Sebastián, que bueno, visto lo visto y viendo cómo están las cosas, viendo que hay muchas carreras que están teniendo que de nuevo no disputarse, algo es algo. Como dice Daniel, es una lástima lo que le ha pasado tanto a esta carrera como a otras como la París-Roubaix, que le ha cogido en un momento bastante poco acertado, ¿no?, para arrancar con estas ediciones femeninas de carreras que lo venían pidiendo desde hace tiempo. Los aficionados llevamos varios años pidiendo tanto la Roubaix femenina como el Giro de Lombardía, que es una carrera que todavía no tiene su versión fémina. Y que esperemos que no le suceda, por ejemplo, al Tour de Francia, que lleva ahí proyectando esa carrera femenina para el año que viene. Suponemos que la temporada que viene, bueno, esperemos que pueda desarrollarse con normalidad. Lo mismo decíamos de esta, pero es lo que hay y tampoco podemos hacer nada para cambiarlo. Sí, es que está convirtiéndose casi en una quimera para todos esta reorganización del calendario, pero aún así, Laura, la Unión Ciclista Internacional ya está preparándose para intentar encajar todos estos movimientos de pruebas. Pues sí, la UCI está en búsqueda de fechas para las, de momento, 24 pruebas aplazadas por la pandemia. Hace unos días se reunieron con organizadores, equipos y ciclistas para hablar de la situación. En total se han aplazado o cancelado 38 eventos masculinos, aunque el puzzle será difícil de montar. Vamos, como veníamos comentando en semanas anteriores, se nos va a quedar una primavera ciclista. Si todo va bien y la pandemia lo permite, Pepe, va a ser espectacular.
es un baile de fechas tremendo y vamos a tener que estar con el calendario y con la agenda en mano si efectivamente conseguimos que todas estas carreras puedan celebrarse, muchas de forma consecutiva e incluso coincidiendo unas a otras. Ya sabemos que en mayo prácticamente el mes entero lo ocupa el Giro de Italia y que durante esta semana de celebración, si estas carreras al final la UCI considera oportunas que se celebren en primavera, pues coincidirán con esta carrera. Recordamos un poco algunas fechas de las que proponían las organizaciones, todavía sin confirmación oficial, como es del 5 al 9 de mayo la Vuelta al Algarve, que es una carrera que se solía celebrar igual que la Vuelta a Andalucía tal semana como la pasada, la Challenge de Mallorca del 13 al 16 de mayo, la Vuelta Ciclista a Murcia, ya sabemos, nuestra querida Lieja española, el 21 y 22 de mayo, y evidentemente nuestra queridísima Vuelta a Andalucía, que espera poder celebrarse del 24 al 28 del mes de mayo. Un montón de carreras consecutivas como ya tuvimos el año pasado, si bien esta vez fue en otoño. Habrá que ver qué decisión toma la UCI, ¿no? Porque quizás puede que sea un poco contraproducente juntar tantas carreras en los meses quizás de abril o mayo, ¿no? Sobre todo mayo, que se está hablando que muchas carreras han pedido esas fechas. Pensando en las carreras que se disputan en España, quizás sería buena opción, más allá de disputarse en mayo, podrían, no sé, pensando más en verano, quizás julio, agosto, cuando en esas semanas previas a la Vuelta a España, quizás la Vuelta a Andalucía se me hace un poco difícil de imaginar en esas fechas, porque con el clima que tenemos aquí es complicado pedir que los ciclistas compitan en los meses de julio, agosto, pero quizás en zonas donde tienen un clima más favorable o menos caluroso, digamos, en verano, sí podrían plantearse eso, disputarse en fechas cercanas a la Vuelta a España, que además ayuden a contar con mejor participación que si se disputan todas juntas en mayo. Pues bueno, seguiremos pendientes del encaje de bolillos que van a tener que hacer todos los actores implicados en este sentido. Pero bueno, esperemos que por lo menos se puedan disputar al menos la gran mayoría de ellas, que al final es lo bonito del deporte, ¿no? Ver las pruebas constantemente. Ahora nos ponemos serios porque, bueno, tenemos que lamentar que un miembro de la familia ciclista nos ha dejado, Laura. Pues esta semana hemos conocido el fallecimiento de Gary Baños, auxiliar del equipo Movistar a los 42 años en un accidente de montaña. Natural de Oñati, estuvo desde 2012 en Abarca Sport tras haber pasado por otros equipos como Caja Rural. Fue especialmente importante su labor con el equipo femenino de los telefónicos y desde primera categoría pues le enviamos todo nuestro cariño y afecto a su familia y a todo el equipo Movistar. Pues nuestras condolencias para una persona tan querida como era además Gary, que ha causado mucha conmoción en toda la familia ciclista, especialmente, como decía Laura, en el equipo Movistar, donde ha estado muchos años. Al menos dentro de los telefónicos, no todos son malas noticias, por suerte, ya que hemos tenido también a nuestros genios del ciclismo en pista, Laura, por aquí cerquita, en Granada, preparándose para lo que les viene esta temporada. Sebastián Mora y Albert Torres ya han finalizado su concentración en Sierra Nevada para preparar los Juegos Olímpicos de Tokio. Según el seleccionador Juan Martínez Oliver, ha asegurado que los corredores han terminado muy contentos con el resultado de estas 2 semanas. En marzo tendrán otra concentración, pero será en Valencia. Bueno, siempre nuestros principales exponentes del ciclismo en pista. Una gran noticia, Daniel, haberlos tenido para empezar cerquita, aquí en Sierra Nevada. Siempre es bueno que los deportistas se vengan para Andalucía, por supuesto, pero sobre todo que haya salido todo tan bien y, según han comentado, han llegado a acumular 5.000 metros de desnivel, que no es poca cosa. Sí, ya sabíamos desde que ficharon por Movistar el año pasado, en 2020, que el objetivo principal de estos dos ciclistas, pese a empezar a correr en ruta, iba a seguir siendo esos Juegos Olímpicos, y ya poco a poco empiezan a realizar ese trabajo específico, ¿no?, de cara a los Juegos que esperemos se puedan disputar este verano. Y si están contentos y si pueden seguir con estas concentraciones y todo va bien, ¿por qué no podrán soñar con darnos mucha alegría en Tokio, si es que finalmente, como digo, se pueden disputar estos juegos?
estoy pensando que las posibilidades de Tokio, ya sabemos, de que se celebren, ¿no?, los Juegos de Tokio son, bueno, no son muy altas, ¿no? Está bastante en duda y como venimos hablando cada semana, pues que nos encantaría que pudieran celebrarse los Juegos y estas oportunidades, ¿no? O por lo menos expectativas de posibles medallas que tenemos tanto en pista como en ruta, con el sueño olímpico de nuestro querido Valverde. Estoy pensando que tendríamos que hacer alguna apuesta de cara entonces, no lo digo ahora mismo, pero hay que pensarlo. Si se celebran los Juegos finalmente y Valverde consiguiese medalla, por ejemplo, ¿no? O Torres y Mora en pista consiguiesen algún resultado importante. Dentro de que se celebrasen los Juegos, que ya es algo a celebrar, por supuesto, primera categoría debería estar a la altura y celebrarlo como merece. Hombre, te diría de color arcoíris, pero bueno, como no es un mundial, pero bueno, te iba a decir que Pepe se tiñese el pelo. No sé cómo lo veis, yo lo veo bien. De pelo dorado de Pepe, es que lo estoy viendo, con el pelo dorado. Uf. Bueno, si Valverde ganara, a mí me daría igual, tendría la euforia tal que es como cuando ganó el mundial. Yo no me hubiera importado hacer una mamarrachada de ese tipo. Todos nuestros oyentes guarden este clip, se los recordaremos dentro de unos meses si Dios quiere y se disputan los Juegos Olímpicos. Y los gana Valverde, es lo que acabáis de decir, no si Hombre, se celebra únicamente, claro. Hombre, estaría bien. Y si lo ganan todos ya, pues no sé. Si ganan ya Mora y Torres y Valverde y pues no sé. David, ¿tú esperas que se disputen los Juegos Olímpicos o al igual que Eurovisión esperas que no? No, yo espero que se disputen todo. Espero que no se me tengan en cuenta ciertos errores del directo de la vida que uno se equivoca y se traba. Pero no bueno. sé. Todo fuera eso. Bueno, pues ahora ha llegado el momento que tanto estábamos esperando aquí en primera categoría y seguro que todos nuestros oyentes también, como es la entrevista con Carlos André, con el comentarista de televisión española. Háganme caso que no tiene el menor desperdicio y seguro que a todos les va a encantar. Les dejamos con ella. Bueno, hoy en primera categoría tenemos el honor, porque no cabe decir menos, de tener con nosotros a una de las grandes voces del ciclismo en España, don Carlos de Andrés. Muy buenas, bienvenido a primera categoría. ¿Qué tal? Buenas tardes y nada, de verdad que encantado porque yo también fui joven como vosotros, también empecé y oye, todo lo que sea por ayudaros, encantado de hacerlo. Bueno, ¿cómo está siendo este inicio de temporada además con los cambios que está viendo, que si cancelaciones, retrasos de carrera? Bueno, dentro de lo que cabe un poco más normal ya, ¿no? Yo espero que, mira, a veces hay cosas que también juega un poquito la suerte. Creo que en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, pues bueno, ha cogido un momento muy malo. A lo mejor el mes que viene ya no hubiera habido problemas. Y lo que más me preocupa de estas carreras es su reubicación, ¿no? Porque cuando se anula una, dices, bueno, la colocarán en mayo. Cuando se anulan dos, dices, bueno, a lo mejor apretando, pero tres, no sé, se me hace difícil pensar que las tres vayan a caber en mayo, en un momento de la temporada con el Giro disputándose, con los equipos preparando el Tour, gente que está en concentraciones. Bueno, veremos, ¿no? Cómo acaba esto. Y esperando, ¿no? Que a ver si ya la Volta a Cataluña pues, se puede hacer con normalidad y viendo de momento que, oye, pues fuera se está corriendo, ¿no? De todos modos, la afición de televisión española, de teledeporte en general, con el ciclismo, es bastante fiel, le ponga la carrera cuando se la ponga, eso sí. Sí, sí. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, que en el ciclismo hay dos niveles, ¿no? Por un lado está en la Vuelta y el Tour y luego hay las otras carreras, ¿no? La audiencia, pues lógicamente tiene poco que ver en un caso y en la otra, ¿no? Y también es verdad que, bueno, pues cada vez la gente joven consumís otro tipo de televisión, o sea, otro tipo de entretenimiento, no tanto la televisión lineal, habitual, y todo eso se va notando, ¿no? Yo creo que ese es un reto que tenemos por delante de las televisiones que bueno, ya se está afrontando, ¿no? Pero que contra el que no es fácil luchar. Bueno, y a mí me gustaría preguntarle por cómo fueron sus inicios en la comunicación y en el ciclismo. Bueno, lo primero hablarme de tú, por favor. Bueno, pues como todo, supongo, ¿no? Yo es verdad que de pequeñito veía la televisión y quería ser comentarista de algo, ¿no? Tampoco si era de ciclismo, me gustaba el ciclismo, me gustaba el tenis, me gustaba el fútbol y quería hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues estoy contento porque he podido hacer lo que quería hacer en la vida, ¿no? Muchas veces me pasa que padres de amigos o me dicen, oye, que mi hijo quiere ser periodista. Entonces, por un lado te dices, ostras,
cuidado, ¿no? Que realmente la situación es difícil en este momento en el periodismo, pero es evidente que me imagino que será difícil también en otras profesiones que yo no conozco. Entonces creo que es importante que la gente haga lo que quiera hacer y que haga lo que le ilusione, porque luego va a tener que estar muchos años trabajando en ello, ¿no? Bueno, mis inicios, pues supongo que como los de cualquiera, ¿no? Empecé trabajando en la revista Don Balón mientras estudiaba, colaboré con la agencia Europa Press, estuve haciendo colaboraciones también en algún periódico aquí en Cataluña. Y, bueno, de repente me llegó la oportunidad de hacer unas pruebas en TVE, no las hice, la verdad es que nadie me decía nada y pensaba, bueno, mira, pues nada, mala suerte, y al cabo de unos meses me llegó un mensaje, en aquel momento sería una llamada de teléfono, me imagino, y que podía subir a incorporarme a trabajar allí, fue en el año 88 y desde entonces. Siempre había pensado que no quería estar todavía trabajando en el mismo sitio, ¿no? Pero empecé a incorporarme en todo el mundillo del ciclismo. Claro, el ciclismo siempre de los derechos han estado en TVE y bueno, fíjate, ¿no? Aquello que nunca sabes y supongo que ya estaré toda mi vida profesional aquí. Has pasado por diferentes puestos desde que empezaste en el ciclismo, como el de la moto, ¿no? También como segundo del gran Pedro González, hasta que te tocó sustituirlo. ¿Qué diferencias hay entre todos estos lugares del periodismo deportivo y a cuál le has cogido más gusto? Bueno, lo primero siempre, a mí hay una cosa que siempre me deja un poquito de mal sabor de boca, que es haber llegado a lo que quería hacer porque murió un amigo mío y una persona que me ayudó mucho, ¿no? Entonces eso siempre es algo que, bueno, lo tienes ahí, entiendes que es la vida y hay que seguir adelante. Yo tengo un gran recuerdo de la época de la moto y lo que sí que creo es que todo tiene su momento, ¿no? Entonces, uno va evolucionando y también las responsabilidades crecen. Cuando yo iba en la moto era amigo de todo el mundo, digamos, ¿no? Y cuando ya asumes mucha más responsabilidad, pues ya no, a todo el mundo no le gusta lo que dices. Son situaciones diversas de la vida, ¿no? Yo creo que mi evolución en este sentido ha sido bastante natural, ¿no? He ido creciendo poquito a poco. Hace unos días comentaba con un compañero que yo, por ejemplo, una cosa de las que me siento satisfecho es que creo que desde el año 2000, cuando ya asumí la responsabilidad ahora, y pronto, probablemente a los 3, 4 años, supe entender que no... Yo creía tener muy claro lo que quería hacer y me di cuenta que no era tanto así, ¿no? A veces tendemos a comentar un poco hacia nosotros, que somos especialistas y que nos gusta esto, y luego pues, con los años te das cuenta que tú comentas para la gente, ¿no? Y que la gente, pues eso es un espectro muy amplio donde cabe muchísima gente y donde quizá los especialistas precisamente somos minoría, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del Tour y de la Vuelta Ciclista a España, ¿no? Así que no lo sé. Para mí hay un factor diferencial que es los años que estuve compaginándolo con la dirección de deporte, que eso fue un sacrificio grande, la verdad es que era mucho trabajo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estoy mucho más tranquilo, mucho más relajado, disfruto mucho más de lo que hago, ¿no? No me arrepiento para nada de haber sido director del canal, pero creo que ahora soy un poquito más feliz. Bueno, son muchos años ya en el ciclismo y quizá eso te hace tener una opinión más general de este deporte. ¿Cómo crees que ha evolucionado el ciclismo desde que empezaste hasta ahora? ¿Crees que va mejor, que ha ido a peor? Bueno, a ver, yo creo que si tú miras, por ejemplo, una carrera por televisión, ves que el ciclismo ha cambiado mucho, ¿no? No sé, la imagen de las carreras, las metas, las vallas, las bicis, todo esto ha cambiado mucho, ¿no? Pero el ciclismo en sí, pues tampoco creo que haya cambiado tanto, ¿no? En algunas cosas es un deporte bastante inmovilista. Supongo que en general es difícil que haya lo que siempre pedimos, que es un poco más de cohesión entre los corredores, ¿no? Yo creo que en ese sentido el sector ciclista, lo que son los profesionales de la bicicleta, no sabe gestionar bien su imagen exterior en el sentido de las reivindicaciones que hacen. Y al final creo que pasa un poco como en todos sitios, ¿no? Cuando alguien en un sitio, bueno, eso solo pasa en el mundo del deporte, y gana 5 millones y el otro gana 60.000, pues es que es muy difícil que todos se pongan de acuerdo. Y pasa un poco igual en las carreras, ¿no? No tiene nada que ver el Tour de Francia con X vuelta, ¿no? No tampoco voy a decir cuál, ¿no? Quiero decir, está tan diferenciado o hay unas diferencias tan extremas en todos los ámbitos que son el ciclismo, que a veces te cuesta entender cómo hacen las cosas y cómo las gestionan, ¿no?
aquí hay una lucha evidentemente por el poder que hoy por hoy tiene ASO, que es la gran empresa de organización de eventos, y a partir de ahí, yo entiendo que tú tampoco en la vida no vas a asumir que siempre mande el mismo y que el poderoso siempre sea el mismo, pero todas las reivindicaciones que se hacen, yo las veo muy desordenadas, ¿no? Y entonces, por eso, volviendo al principio de la respuesta, me da la sensación de que las cosas tampoco han cambiado tanto, ¿no?, con respecto a hace 20 años. Precisamente en relación a estas últimas dos respuestas que has dado, ¿cómo crees que ha podido cambiar o permanecer igual el público desde que empezaste hasta ahora? Y si crees que esa modulación en la forma de concebir la narración deportiva varía mucho en función de si las retransmisiones son en teledeporte, que si quizás haya un público más de minoría, más especialista, y el que hay evidentemente en la 1. Sí. Bueno, esta segunda respuesta es bastante evidente, ¿no? Es cierto que tampoco es tan fácil luego para ti como comentarista tener como dos vertientes tan diferenciadas en la manera de conectar, ¿no? Yo sí que reconozco que he tendido un poco más hacia entender que esto es entretenimiento y que lo que se trata es de que la gente se lo pase bien, ¿no? Y que al público medio le hace más gracia o le divierte más una gracia de perico o un paisaje muy bonito o una imagen de un ciclista sufriendo y en la extenuación, que si lleva un piñón o una rueda, que eso nos interesa a cuatro frikis, y creo que es algo que tenemos que entender, ¿no? Esto me pasa un poco también con los equipos o con los directores, ¿no? Esta obsesión que tienen ahora, pues si la moto está cerca, es que eso les interesa a ellos, ¿no? Y a la gente no le interesa eso, ¿no? Y además, no sé, la última carrera que hemos estado viendo también me hacía gracia, ¿no? Porque veías un plano de la escapada con la moto en el mismo sitio que el del pelotón, y el del pelotón se quejaba. O sea, son debates un poco estériles que no sabes muy bien a dónde van. Que entiendo que para ellos pueda ser importante, ¿no? Pero al final al público medio la tercera etapa de la París-Niza o la tercera etapa de la Volta a Cataluña no le interesa, ¿no? Y nosotros tendemos a mirarnos mucho el ombligo y a pensarnos que eso es la bomba, y no lo es, ¿no? Respecto al público, bueno, en general la audiencia del teledeporte, por ejemplo, y la audiencia del deporte es una audiencia adulta, ¿no? Que haya gente joven como vosotros que se interese por esto, pues está muy bien, ¿no? Pero eso de momento no hemos podido cambiarlo y no es fácil, ¿no? No es fácil. Yo muchas veces digo que en un mundo donde la inmediatez es tan grande, es sorprendente que nosotros a la gente le pidamos 3 semanas, o sea, 2 horas al día, 3 semanas de atención, ¿no? Eso es, en el mundo actual es imposible, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las motos siempre han hecho una cosa muy bien, que es que, por ejemplo, a mí que las motos no me interesan especialmente, pero y antes, cuando eran en abierto, hombre, si un domingo a las 2 de la tarde le dedicaba 50 minutos a ver la carrera de MotoGP, pues era relativamente fácil, ¿no? Es decir, a mí las motos me pedían 50 minutos de atención cada 15 días. Yo le estoy pidiendo a la gente 2 horas de atención o 3 cada día durante 3 semanas, ¿no? Entonces, bueno, pero también creo que el ciclismo es así. Es decir, yo lo de hacer menos días de carrera, menos duro, todo eso, estoy relativamente a favor, ¿no? Pero creo que también es verdad que el ciclismo se basa en la resistencia y en el desgaste, y no tiene nada que ver quién puede ganar una carrera de un día, quién puede ganar una carrera de 3 semanas de una semana o los poquitos, ¿no?, que pueden ganar una carrera de 3 semanas, que está basado pues en unas condiciones físicas y mentales muy especiales. Bueno, a lo largo de todo este tiempo, las retransmisiones y eso, he dejado muchas frases para el recuerdo, que a los seguidores nos encanta después reproducir en redes y demás, como la mítica del Moto Juan Carlos, o como la de qué duro es este deporte, Pedro. ¿Cuál es su favorita de todas esas, de ese gran recopilatorio? Es que no lo sé, pero te prometo que no son cosas que han ido surgiendo. Es decir, yo no me pongo aquí en casa un día a pensar a ver qué frase voy a decir mañana, ¿no? No sé, son cosas que surgen, y es verdad que es lo que decía. Luego, pues son frases que ya van un poco contigo, ¿no? Y que creo que a muchos comentaristas de muchos deportes nos pasa, ¿no? Que tenemos algunas frases que utilizamos más o menos, ¿no? Pero yo creo que es lo que te digo, que va un poco en la línea de cómo entiendo yo esto, ¿no? Que la gente al final se queda con 4 conceptos, ¿no? Es decir, cuando tú das una carrera en la 1 y tú dices, por ejemplo, van encunetados, hay muchísima gente que no tiene ni idea de qué es eso, ¿no? Pero vamos, es que ni la más mínima idea, ¿no? Entonces, digamos que sí que es eso que yo he llegado un poco a la conclusión, que sobre todo en ese tipo de carreras, nos dirigimos a un público que lo que busca es entretenimiento.
No, si esto es muy difícil, muy técnico, muy no sé qué, no. Ellos ponen la tele y quieren entretenerse, que es para una de las funciones, no la única de la televisión y menos de la televisión pública, ¿no? Pero yo entiendo que eso, sobre todo, y que el deporte es espectáculo, es entretenimiento y es diversión, ¿no? Y lo de las frases, no sé, no tengo tampoco ninguna favorita, porque ya te digo, muchas han ido surgiendo y sí, yo luego me he dado cuenta, ¿no? De que las he usado mucho y que a la gente le hace gracia y cosas de esas. Con respecto a lo de Juan Carlos, lo que te sabe mal es que, mira, es un poco nuestra asignatura pendiente, ¿no? Que creo que hemos evolucionado muy bien en todos los temas de imagen de la carrera, pero es verdad que con la moto seguimos teniendo una dificultad ahí para entendernos bien, ¿no? Concretamente sobre Pedro Delgado, ya mítica pareja de retransmisiones, cómo es trabajar con una persona que ha vivido tanto en el mundo del ciclismo y que al final creo que aporta también bastante a la retransmisión. Bueno, es fácil, ¿no? Pero sobre todo es fácil porque Pedro es una persona con un muy buen carácter, una persona que siempre está alegre, siempre está contenta cuando, no sé, incluso en momentos que hay puntos de tensión, ¿no? Que evidentemente, como en cualquier trabajo, los hay, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Lo que es la gente de la tele, pues por problemas, por técnicas, por cosas, por dificultades, pues él relaja un poco el ambiente, ¿no? Es muy fácil convivir con Pedro. Llevamos 20 años conviviendo mucho y creo que no nos hemos separado nunca y él me sabe también entender a mí, que puedo ser... Claro, es verdad que la presión y la tensión la vives de momentos, de situaciones diferentes, ¿no? Porque al final en la Vuelta somos un equipo de 80 o 90 personas trabajando, hay que coordinarlo, hay que hacer muchas cosas. A mí actualmente, por ejemplo, una cosa que me apasiona mucho, casi más que el comentario en sí, es la propia producción de la carrera, ¿no? Con Jordi, con el productor, con Pablo, con el realizador, los tres, pues intentamos coordinar un equipo grande y todo eso es un trabajo apasionante, ¿no? Uno a veces tiene que buscar nuevos retos, la manera de hacer las cosas, ¿no? Y respecto a que Pedro aporta, hombre, pues es evidente, ¿no? Y yo creo que Pedro tiene una gran virtud, que a la vez es una gran suerte, que cae bien. Pedro es una persona que cae bien a la gente y eso creo que hace que las cosas sean fáciles, ¿no? Y ahora cuando hemos incorporado a veces a Joaquín, pues creo que también ha entrado muy bien en nuestro grupo y en general yo estoy contento con ellos, la verdad, y con Juan Carlos muchísimo, que me ayuda muchísimo. Bueno, y de todos los momentos narrados, ¿con cuál te quedas? La verdad es que esas son preguntas que a veces me hacen y es que es difícil decirlo, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que tengo la sensación de... Yo me acuerdo mucho de cuando era más joven, cuando hacía la moto, me acuerdo, por ejemplo, a veces que estaba ahí en la moto y tenía ganas de empezar la etapa, ¿no? Incluso aunque lloviera. Recuerdo unas etapas, a mí la Vuelta al País Vasco me encantaba cuando íbamos allí a hacerla, ¿no? Por el ambiente que había. Entonces, todos esos momentos de la ilusión, luego, por ejemplo, también en el Tour, en la Vuelta, hay etapas que dices, joder, venga, va, a ver si empezamos, ¿no? Me quedo sobre todo con eso, ¿no? Y sobre todo me quedo con que, a pesar de mi edad ya y de los años que llevo, este año pasado, ¿no? Por ejemplo, recuerdo algunas etapas que decía, joder, qué ganas tengo, ¿no? De empezar a narrarlas, ¿no? Es decir, y creo que eso es lo que más me gusta, ¿no? Porque es evidente que cuando uno ya lleva 30 años en un deporte, yo creo que el día que me falte esa ilusión, evidentemente será el momento de dejarlo, ¿no? Es cierto que algunos años, lo que te decía antes, ¿no? Cuando lo compaginé con el teledeporte, había momentos que la carga se me hizo un poco pesada, ¿no? Pero bueno, intenté llevarlo, ¿no? Y ahora no, ahora es esa alegría, ¿no? De comentar, ¿no? De hacer lo que te gusta. Personalmente, el momento que más me he emocionado yo viendo una retransmisión deportiva fue con la victoria de Alejandro Valverde en el Mundial de Innsbruck hace un par de años, que precisamente estabas tú comentando. ¿Cómo se gestionan las emociones de aquel final de carrera para poder seguir el hilo, ¿no? De los comentarios de la retransmisión y a la vez poder mostrar toda la expresividad del momento como fue una retransmisión que ya fue mítica por lo emotivo que fue y las arengas, ¿no? que diste en ese final de carrera? Bueno, es verdad que es de las pocas veces en estos últimos años que recuerdo haberme emocionado, ¿no? No soy tampoco... O sea, yo entiendo que yo al final estoy trabajando, soy un profesional y tengo que saber gestionar esas cosas. Pero recuerdo que sí que reconozco que ese día me emocioné, me levanté, me puse de pie, es decir,
no suelo hacerlo, ¿no? Habitualmente. Es decir, sí que es verdad que fue un momento especial. Le tengo mucho cariño a ese mundial. Creo que Alejandro además se lo merecía, la carrera fue muy emocionante, veías que la tenía muy bien controlada, pero es cierto que dices, joder, es que qué difícil es ganar, ¿no? Y encima arrancó muy lejos, recuerdo que se hizo agónico aquello, ¿no? Hasta que llegó a la meta, ¿no? Pero sí que es verdad que es una de las veces en las que quizá ya me he soltado más y he disfrutado de verdad, ¿no? Porque es lo que te digo, a veces las carreras, cuando tú estás comentando, te hablan, te comentan cosas, te dicen si hay un problema con esto, si el helicóptero tiene que bajar, si hay un problema con el repostaje, o sea, no es solo comentar, hay que estar pendiente de muchísimas cosas, ¿no? Y hay momentos en que lo disfrutas más y momentos que lo disfrutas menos, ¿no? Nosotros ya desde este mes de enero estamos ya preparando la vuelta y hacemos muchísimas reuniones y con los helicópteros, con las motos, con no sé qué, con el repostaje de los helicópteros, con la planificación de los enlaces. Entonces son muchos puzzles a encajar que hacen que al final también haya momentos que durante la carrera sean difíciles, ¿no? Entonces sí que es verdad que aquel día, sobre todo cuando tú no eres productor de la señal, que es la gran diferencia en el Tour, el Mundial o lo que sea, pues estás como más relajado, ¿no? Tú comentas y ya está, y nada más, ¿no? Bueno, mi compañera Laura te preguntaba por algún momento favorito y a mí me gustaría saber si hay algún ciclista que a lo largo de los años, ya sea por su forma de correr o por sus logros o lo que sea, te guste especialmente. Es que es un poco lo mismo, ¿no? Sí, claro que hay ciclistas que me han gustado mucho. A mí Jalabert me gustaba mucho, pero que el Contador también ha sido un gran corredor. Miguel, es que claro, hay muchos ciclistas. Un ciclista favorito, aquello que digas, no. También es verdad que con los años aprendes que, por ejemplo, cuando empecé, tenía la misma edad o más joven que los ciclistas. Ahora, evidentemente, cualquier ciclista ya podría ser mi hijo, ¿no? Pero con lo cual la relación con ellos también es muy diferente, ¿no? Yo creo que un periodista es bueno saber ir pasando y quemando etapas, ¿no? Yo creo que hay, por ejemplo, yo cuando estaba en la moto quizás estaba demasiado cerca de ellos, ¿no? A veces los ciclistas simplifican las cosas y si te ven ahí con ellos mojándote, pues piensan, joder, qué tío más majo, que también se moja con nosotros, y eso es una simplificación, ¿no? Lo que os decía antes también, cuando ya empiezas a dar muchas más opiniones y tú también te sientes con más fuerza a la hora de opinar, pues también te creas más, entre comillas, enemigos, ¿no? O gente que le gusta o gente que le disgusta más lo que dices. Yo creo que un periodista tiene que saber mantener una distancia con el protagonista, no puede ser que te sientas tan vinculado a nadie, ¿no? Sino que a mí, por ejemplo, yo ahora me siento muchísimo más libre a la hora de opinar, de decir lo que pienso. También es verdad que, bueno, de siempre, ¿no? En la vida, cuando vas cumpliendo años, pues vas pasando etapas, tú te vas sintiendo más fuerte, más seguro en tu posición y también muchas veces piensas que, oye, yo digo lo que creo y si a alguien no le gusta, pues mientras yo tenga, digamos, la conciencia tranquila, pues no pasa nada, ¿no? Es verdad que a veces también te equivocas, de calor o de intensidad, pues puedes cometer algún error o puedes decir alguna cosa de la que no te arrepientes y tampoco me importa decirlo, ¿no? Pero creo que, como sobre todo vosotros que sois más jóvenes, creo que es muy bueno, ¿no? Este concepto de la distancia. Y, por ejemplo, y ya hablando también un poco de gente de vuestra edad, ¿no? Yo creo que yo un poco ahora que veo todo este mundo de los youtubers y todo esto, creo que ahí las distancias se pierden, ¿no? Y eso, yo creo que una cosa es el entretenimiento y otra cosa es el periodismo, ¿no? Ahora que está ese debate, si los periodistas os enfadamos por si los youtubers entrevistan, bueno, es que yo creo que no es lo mismo, ¿no? Es otro mundo, ¿no? Entonces, aquello es entretenimiento. Nosotros intentamos hacer periodismo. Precisamente dices que con los años vas perdiendo un poco el sentido ese de que das más abiertamente tu opinión, y es algo que seguramente estará de acuerdo todo el mundo, que es que actualmente no dejas indiferente a nadie. Y es algo que se ve por las opiniones y los comentarios que hay en redes sociales. Todos sabemos que de alguna forma ves los comentarios que te deja la gente por redes. Y es algo que se lleva hablando mucho tiempo sobre si Carlos de Andrés tiene una cuenta misteriosa en Twitter a través de la cual lo ve todo, o es un perfil de la cadena. ¿Ese misterio va a seguir ahí o lo desvelarás en algún momento? Es verdad que tengo una cuenta de estas con un nombre extrañísimo para ver cosas, porque no vivo aislado del mundo, ¿no? A mí lo que pasa es que no me apetece opinar de las cosas, no sé, pues a lo mejor porque tengo la suerte de poder opinar ya en televisión.
veo cosas, pero por ejemplo, mira, hoy Perico me ha mandado un vídeo de uno también que le ha puesto nuestra voz a uno que está, un cicloturista que va... o sea, es verdad que me llegan quizá más cosas por cosas que me manda la gente. El otro día durante la actual DB6 me hizo mucha gracia porque lo había visto de las gafas de soldador, que hace cosas... A mí toda la gente que hace cosas divertidas, no, me parece fantástico. Lo que no me gusta de las redes sociales, pues es, y ya te digo, porque con la edad pues tomas distancia, es perder tiempo con discusiones banales, ¿no? A mí hay cosas que me sorprenden de las redes sociales, no todo el mundo sabe todo, es decir, es como si yo un día le empiezo a explicar a un panadero cómo tiene que hacer el pan, o si tiene que amasar más minutos la masa, yo que sé que no he hecho un pan en mi vida, ¿no? Pues hay gente que parte de la base de que somos tontos, ¿no? Los periodistas o la gente de TV, ¿no? A mí me encanta cuando la gente empieza a veces con aquello de pues si la carrera va adelantada, que empiecen ya. Vale, como si esto fuera tan fácil, ¿no? Yo chasqueo los dedos, aparecen helicópteros y... No, es que todo esto tiene una planificación muy extensa. Es decir, yo sé perfectamente dónde van a repostar todos los... Ahora no, pero antes de empezar la vuelta yo sé en qué momento repostan los helicópteros, en qué momento se va el helicóptero 1, en qué momento se va el helicóptero 2. Es decir, que quiere decir que a mí me parece a veces unos debates un poco banales en los que personalmente pues no tengo muchas ganas de entrar, ¿no? Yo he visto muchos amigos míos o compañeros míos periodistas discutiendo con gente, chico, yo de verdad tengo otras cosas que hacer en la vida y respeto a todo el mundo, ¿eh? Es decir, pero a veces me hace mucha gracia que en el hashtag de la vuelta o del turno, en el mismo momento, sobre todo me acuerdo con la época de Contador y Valverde, en el mismo momento uno decía que solo pensábamos en Contador y al mismo momento el siguiente mensaje era solo está por Valverde. Y dices, bueno, oye, pues intentamos estar por todo el mundo, que no lo hacemos seguro absolutamente equilibradamente, ¿no? Pero ya te digo, la gente de Movistar me dice que no les tratamos bien y en las redes todo el mundo dice que somos unos vendidos a Movistar. Dices, pues bueno, oye, es lo que hay, ¿no? Quiero decir, tampoco lo entiendo, acepto que es el mundo y oye, de verdad que es una maravilla, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota del día que mi hija pequeña íbamos en el coche y sacó el móvil y yo no sabía ni qué estaba haciendo y usaba el Shazam. Y yo pensaba, joder, si yo hubiera tenido una cosa así con 14 años, ¿no? Con 12 años, hostia, es una maravilla. O sea que al final tenéis muchísimas más herramientas para funcionar de las que tuve yo, ¿no? Y esto está bien. Ya para ir terminando, que bueno, estamos viendo en los últimos años cómo están floreciendo muchas grandes promesas en el ciclismo español, ya ciclistas jóvenes que intentan hacerse un hueco. ¿Cuál de esta camada de ciclistas cree que puede llegar más lejos de los que están saliendo ahora? No lo sé, la verdad que no lo sé, porque creo que también es verdad que fuera hay muchísimo talento. Entonces, hay corredores que son muy buenos. Por ejemplo, yo siempre he pensado que Enric para las grandes vueltas era mejor que Marc Soler, pero luego ves que, ostras, hay gente más joven ya que él que anda mucho, ¿no? Por ejemplo, el otro día a mí siempre me han hablado muy bien de Carlos Rodríguez y es verdad que el año pasado ya en su primer año hizo cosas muy interesantes, el otro día hizo una carrera muy buena, pero claro, de ahí a dar un salto a ganar carreras, pues, bueno, eso es difícil, ¿no? Ayer comentaba con Juan Carlos que ostras, es que tú miras el equipo que tenía Ineos en Provenza y miras el que va a llevar a Enot Bar, es una cosa, ya te digo, fuera de lo normal, ¿no? Entonces, bueno, espera que me está entrando una llamada. Vale, ahora. Entonces ya te digo, yo creo que tenemos talento, evidentemente que hay talento, gente joven. Fíjate ahora los hermanos García Pierna, Carlos Rodríguez, hay buenos corredores, muy jóvenes además. Pero de ahí a ver un corredor que claramente vaya a dominar, claro, cuando tú ves gente como Wout van Aert, como Van der Poel, como Pogačar, que a estas edades, o como Bernal, están haciendo lo que están haciendo, ostras. Pero claro, es que también nos olvidamos, ¿no? De que eso lo hemos tenido nosotros con Contador, con Indurain, con gente que ha estado muchísimos años con Alejandro dominando el ciclismo internacional. Es decir que, bueno, pues esto funciona así, ¿no? Va por momentos, ¿no? Y ahora es cierto que yo no acierto a ver un corredor que digas, bueno, este va a ser el corredor que nos va a cambiar. ¿Que los hay? Sí. Pero que aún hay que esperar unos años, creo que es evidente. No queríamos dejar terminar la entrevista sin preguntarte si has vuelto a cantar Cadillac Solitario desde que te lo pidiera Óscar Pereira. Bueno, supongo que alguna vez lo habré vuelto a cantar, ¿no? Pero
porque Loquillo es uno de mis cantantes favoritos, pero bueno, aquello la verdad es que fue una broma divertida y yo supe seguirla, pero es aquellas cosas que has aprendido, ¿no? Que hacerte el chulito en directo puede ser caro, ¿no? O sea que yo entré ahí al trapo y, y la verdad es que aunque nunca pensé que iba a ganar el Tour, lo hizo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, son cosas que... A mí todas las cosas que se hacen con buen humor, ya te digo, todas las cosas en las redes sociales que hacen o con mi nombre o se ríen de algunas cosas de mí, a mí eso me parece fantástico, ¿sabes? Hay que saber reírse en la vida, porque si no tiene ninguna gracia esto. Bastantes problemas hay en la vida y más como estamos viviendo todos ahora, ¿no? Yo ayer lo comentaba con un amigo y digo, ostras, esto se empieza a hacer muy largo, que los fines de semana aburrirse dices, qué pena, ¿no? Estar aburriéndome un domingo o algo así, ¿no? Pero por eso te digo que hay cosas tan graves que cualquier cosa que se haga con buen humor y con gracia, yo la verdad es que lo aplaudo y sé reírme de ello, ¿eh? Pues Carlos Andrés, mítico comentarista de Televisión Española, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en primera categoría. Para nosotros poder contar con alguien como tú es algo fantástico y gracias por habernos también acercado el mundo de las retransmisiones deportivas a nuestro programa, que también es un mundo muy bonito por explorar. Muy bien, gracias a vosotros. Placer. Un abrazo. Bueno, pues esta ha sido la entrevista con Carlos Andrés, muy inspiradora para nosotros, por supuesto, porque al final supone poder hablar con un referente al que llevamos tantos años escuchando. Y bueno, poderlo tener muy cercano, por cierto, y que todo se ha dicho, la verdad, y muy dispuesto. Pero bueno, Majísimo, ha estado súper majísimo con nosotros. La verdad que sí, la verdad que sí. Queremos que comenten, por supuesto, en nuestras redes sociales todo lo que les ha parecido esta entrevista, que seguro que les ha gustado. Ahora ya para cerrar en el programa de hoy, Pepe, ¿nos traes tu dato de la semana? Pues esta vez el dato de nuestra sección ya tradicional de ¿Sabías qué? Es más bien un recuerdo del álbum de Facebook, podríamos decir prácticamente, porque precisamente hoy, 23 de febrero, se cumple exactamente un año de la última etapa de la Vuelta a Andalucía de 2020, de la última edición que se ha celebrado hasta la fecha. Y de la última vez que una carrera por etapas ha estado por las carreteras de Andalucía. Aquel día el equipo de primera categoría estuvo en aquella mítica contrarreloj de 13 kilómetros con salida y llegada en la Cala de Mijas, donde Jakob Fuglsang aseguró su segunda victoria consecutiva en la ronda andaluza. Dylan Teuns ganó la etapa y nuestro queridísimo Mikel Landa perdía la segunda plaza de la carrera en favor de Jack Hay. Además, ese día Mikel Landa fue rebautizado por nuestros compañeros de Mija 340, que siempre estarán en nuestros corazones y que esperamos volver a coincidir con ellos. Este año vuelve a pasar, de hecho, por allí la carrera, si Dios quiere volver a salir la última etapa de allí. David, espera coincidí con ellos, pero sobre todo natural, para que le contraten. Hombre, yo me llevé muy bien con ellos y seguro que si nos vuelven a ver por ahí hablando en inglés con los corredores extranjeros, seguro que quieren hacer una colaboración con nosotros. Yo creo que a Mikel Landa le gustó su nuevo nombre, Mikel Landa, y es que marcan, esta gente fueron muy simpáticos, desde luego, otra cosa a lo mejor, ¿o no, David? Con David hicieron muy buenas migas. Y tenemos muchas ganas de reencontrarnos con ellos. Deberíamos mencionarlos en redes o algo otra vez, a ver si nos dan. Cuando recuerdes el ¿Sabías qué? De hoy en las redes, ya sabes, los menciono. Nos faltó echarnos la foto con ellos de recuerdo. Es verdad. Tenemos alguna foto tuya, creo que sale la reportera de Mija 340. Sí. Durante la entrevista, no me acuerdo si era. Y en los directos de Instagram que hicimos mientras entrevistábamos a Fuglsang y a Landa y demás. Salían por ahí. Y bueno, no olvidemos aquel día, por supuesto, la no foto con Jakob Fuglsang, que eso es un recuerdo que está ahí en los anales de primera categoría. Un conato de foto que el equipo de primera categoría se hizo una foto con Jakob Fuglsang, pero no era una foto y era un vídeo. Era un vídeo y ni siquiera se nos fue bien. Aunque sí tenemos salimos estupendamente en el vídeo. Tú que saldrás, porque creo que a Pepe ni se le veía, o sea que... Ah, bueno, yo sí salgo. Sí que reconocemos a Pello Bilbao, que se hizo una foto muy amablemente con nosotros, ¿eh?
La verdad que sí, muy simpático como nuestro amigo Pellito. Pues bueno, con este bonito recuerdo que hemos tenido hoy, que nos ha traído Pepe esta efeméride sobre la Vuelta Ciclista Andalucía, con esto cerramos el programa de hoy. Gracias, Daniel, una semana más. Gracias a ti, David. Gracias, Pepe. Un placer, como siempre. Y por supuesto, gracias, Laura. Muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Y como no, como dice Laura, gracias a ustedes, porque al final son ustedes quienes están ahí al otro lado y que nos escuchan y quienes hacen que este proyecto valga la pena. En la técnica ha estado con nosotros Alba Canovaca. Nos vemos, o mejor dicho, nos oímos la semana que viene, en la que será una nueva etapa de primera categoría. Hasta la próxima.